fallecieron y 117 intoxicados por metanol en Lima y Callao, y esto se debió, bueno, a un tema de bebidas adulteradas, ¿no? El famoso punto de oro. Entonces, ¿con qué se mezclaba? Bueno, una mezcla de whisky o vodka con sabores frutados. Entonces, y bueno, contenían dosis, tenían metanol dentro de estas, por lo cual el problema fue justamente que se consumieron, supuestamente pensando de que eran bebidas aptas para el consumo humano, y terminaron, bueno, falleciendo gente, ¿no? Entonces no ha pasado y seguirá pasando probablemente con el tema del sistema de salud que tenemos y más que todo la supervisión de los alimentos. Entonces, vamos a hablar un poquito, una breve introducción, las manifestaciones clínicas, cómo lo vamos a abordar y cómo lo vamos a manejar. Comenzando, hay que hablar un poquito de qué es el metanol. ¿Ya? El metanol es un alcohol, ya, al igual que el etanol, al igual que al igual que el resto de alcoholes, como el etilenglicol y demás, es un alcohol. Ya va a tener un terminal aldehído, que es el OH, que va a estar unido al final de su cadena. La diferencia con otros es que, bueno, la molécula de metanol es la que ven a la izquierda en la parte superior y la del metanol la que está en la derecha en la parte inferior. Pues son muy parecidas, al igual que el resto de los alcoholes, tienen la misma estructura molecular. La diferencia es el número de átomos de carbono que tienen. En este caso, aquí solo hay uno, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia con el etanol. Y justamente lo que va a pasar acá es qué pasa cuando se consume, ¿ya? Porque sí es muy útil, ¿ya? No hay que pensar de que debería estar prohibido, simplemente no debería existir. Pues se utiliza, por ejemplo, es un líquido inflamable, también conocido como el espíritu en la madera o alcohol espiritual, ya, huele a alcohol, ya, es incoloro y no tiene, bueno, dice que es inodoro, pero en realidad tiene un olor ligero, pero es igual al alcohol, ya, y es incoloro, ya, y sabe igual al alcohol, ya, sabe igual. Entonces, y no es apto para el consumo humano, ya. ¿Dónde lo podemos encontrar? En productos industriales, en aditivos, removedores de pintura como el thinner, ya los antirrefrigerantes, barnices, y en algunas bebidas adulteradas distribuidas, bueno, en países como el nuestro, ¿no? Entonces, aquí es donde hay que tener cuidado, porque la mayoría de intoxicaciones aquí no son tanto por gestos suicidas, sino por consumo inadvertido, o sea, por un consumo accidental. Y casi siempre se deben a esto, ¿no? A bebidas adulteradas. ¿Qué tan frecuente es eso? Bueno, este es un artículo del 2022 del Clinics de emergencias de Norteamérica, y bueno, aquí, bueno, como está resaltado, ¿no? No es común en los Estados Unidos que pase esto, ¿no? Pero en sistemas como el nuestro, en Estados Unidos es frecuente los gestos suicidas, ¿ya? Aquí sí está asociado a suicidios intencionales, ¿ya? En cambio, aquí es accidental, ¿ya? ¿Por qué? Por un mal sistema de administración en la distribución de alimentos, ¿no? Entonces pasa esto, ¿no? Otra cosa que también he resaltado aquí que es importante es la vía dérmica, ¿ya? Y la exposición a inhalaciones, ya que como es un líquido que es altamente inflamado y se evapora, es muy ligero, ¿ya? Y se evapora a unos puntos de temperaturas no, al igual que el alcohol, ¿ya? Entonces se puede inhalar, ¿ya? Y puede haber intoxicaciones asociadas a inhalación por vía respiratoria y también puede penetrar la piel. Así que, si bien el principal vía de intoxicación en este caso de esta toxina es el, la vía digestiva, ya no hay que confiarnos de que no podemos exponernos, así que siempre usen guantes, ya, y bueno, si están en casa trabajando especialmente con el tiner o gente que está trabajando, siempre tienen que tener respiradores con protectores sobre las barreras químicas para justamente no inhalar este alcohol. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el metanol y el resto de los alcoholes tóxicos? La diferencia es que nosotros tenemos el alcohol deshidrogenasa en el hígado. Entonces, el hígado es nuestra gran glándula, ya que tiene la función de detoxificar o de detoxificar todo lo que entra por el tubo digestivo y también todo lo que llega a la sangre. Entonces, ¿qué pasa? El alcohol deshidrogenasa, una de las tantas enzimas que tiene para detoxificar, tiene la función de convertir el alcohol, bueno, en las moléculas del aldehído y evidentemente también llega a producir azúcar. El problema es cuando esta se agota, ¿no? Cuando se agota tenemos los síntomas de intoxicación moderada o severa asociadas al etanol. ¿Qué pasa con el resto de alcoholes tóxicos? Los alcoholes tóxicos en sí
como son rápidamente absorbidos por el tubo gastrointestinal y son hidrosolubles, por lo general se podrían eliminar fácilmente por el riñón. Pero ¿qué pasa con estos alcoholes? Cuando llegan al hígado, así como también el etanol, como habrán visto, tienen la misma composición, en realidad son más átomos de carbono, uno menos o un par más, pero tienen el dominio del aldehído, entonces van a interactuar con el alcohol deshidrogenasa. ¿Y qué va a pasar cuando interactúan con alcohol deshidrogenasa? Pues se van a formar metabolitos tóxicos, ¿ya? Entonces, una vez que se forman estos metabolitos tóxicos, son estos los que van a llevar a cabo todo el mecanismo de intoxicación y de daño a nivel tisular. Pero hay otra enzima más involucrada, la aldehído deshidrogenasa, que como se darán cuenta, también actúa con un fretanol. La diferencia es que esta no lo va a terminar reduciendo en el NAD y todo lo demás que conocemos la vía del etanol, sino que lo que va a terminar produciendo es el ácido fórmico, en el caso del metanol. El único que no cruza con eso, bueno, es el isopropanolol. Pero hablando del metanol, primero se forma el formaldehído. Ya, y luego de eso, la aldehído deshidrogenasa, que sí la tenemos en mayor cantidad en concentración en el hígado, lo que va a hacer es formar el ácido fórmico, que no es más que el formato, más que la molécula de formato, así se llama la molécula, más hidrogeniones. ¿Qué significa? Que esta molécula es una molécula dadora, ¿no? Es una molécula, es una molécula, es un anión que va a donar hidrogeniones y que se traduce en acidosis metabólica. El formaldehído es el ácido fórmico, en realidad, que es el último metabolito después de haber pasado de formaldehído por la aldehído deshidrogenasa, es la molécula que tiene mayor toxicidad, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuál es la diferencia con otros alcoholes? Que daña principalmente al sistema nervioso central y va a dar síntomas neurológicos, ¿ya? Y es aquí el gran reto clínico de cómo diagnosticarlo, ¿ya? Con respecto, por ejemplo, a su primo hermano, el propilenglicol, ¿no? Que produce el lactato, o por ejemplo, el supramanolol. Como el propilenglicol, por ejemplo, de frente se va y daña el riñón y debutan con fallas renales agudas. Pero en cambio el metanol no lo hace. El metanol daña principalmente al sistema nervioso central. ¿El ácido fórmico podemos neutralizarlo? Por supuesto que sí. Nuestro cuerpo también tiene cómo neutralizar esto. ¿Por qué? Porque, como les habíamos mencionado, la molécula de formato es reducida gracias a la ácido fólico deshidrogenasa, a una molécula que tenemos, va a tener la capacidad de reducir el ácido fórmico en agua y CO2. El problema es que actúa muy lento. Actúa tan lento que en realidad las concentraciones que se alcanzan pico o sea, no va a poder eliminar de manera adecuada las concentraciones picos que estas alcanzan a nivel sanguíneo, produciéndose el daño neurológico. Por lo tanto, si bien nosotros tenemos, digamos, una enzima que funciona como antídoto natural para el ácido fórmico, esta actúa muy lento, ¿ya? Porque las reservas de folato y toda la tetridofolato, deshidrogenasa, perdón, es en realidad es una enzima que tarda en actuar con respecto, si bien son reacciones químicas, al aldehído deshidrogenasa o al alcohol deshidrogenasa, que la reacción es casi instantánea. Entonces tenemos gran cantidad de toxinas que no pueden depurarse de manera adecuada. El ácido fórmico también se puede eliminar a nivel renal, pero no de manera eficiente. En cambio, una vez que se reducen pues, a agua y CO2, pues se elimina como cualquier otro. Entonces, habiendo mencionado esto, vamos a hablar con el anión GAP. Como tenemos el ácido fórmico, que es una molécula aniónica que tiene la capacidad de regalar o de donar hidrogeniones, entonces el pH va a disminuir, va a aumentar la concentración de hidrogeniones y lo que va a pasar es que el gap, la brecha aniónica, se va a disparar enormemente, por encima de 10. Entonces, ¿pero qué pasa? Este es un cuadro que, por ejemplo, donde podemos ver cómo es el tema de la osmolaridad, ¿ya? Y de la brecha aniónica cuando con el paso de las horas, una vez que ingerido el alcohol tóxico. Vamos a ver que en la medida que se va ingiriendo el alcohol, la brecha aniónica va aumentando en la medida que se va metabolizando en el paso de las horas. Pero algo muy importante es que en el caso del metanol, si algo ayuda en esto, es la inhibición competitiva, porque el tratamiento del metanol es el etanol. Entonces, porque no tenemos fomepisol. Entonces, el etanol va a funcionar así como, por ejemplo, es un inhibidor competitivo.
lo que significa que van a competir por el mismo receptor que es la alcohol deshidrogenasa. Entonces, la alcohol deshidrogenasa fue hecha para el etanol, por lo tanto, así como por ejemplo manejamos la intoxicación por monóxido con FiO 100, aquí el etanol tiene digamos que tiene cierto efecto protector. Por eso es que las intoxicaciones por metanol también son un reto, porque los pacientes, al ser intoxicaciones accidentales, al haber consumido también etanol, el etanol, como podrán ver, retrasa la disminución del aumento de la brecha aniónica y también de la brecha osmolar. ¿Ya? ¿Y por qué lo retrasa? Justamente porque está compitiendo contra el metanol por la deshidrogenasa, siendo este un factor protector. Evidentemente, igual va a sufrir de la intoxicación por metanol, igual al no poder eliminarlo adecuadamente porque se deshidrata el paciente, entonces vamos a tener que igual el paciente va a sufrir, pero de alguna u otra manera esos pacientes tienen un efecto retardado en sus manifestaciones clínicas que no se ve, por ejemplo, en los que lo ingieren de manera intencional, que son, por ejemplo, los gestos suicidas. Aquí la cosa cambia. Aquí se traduce en que los síntomas son rápidos, y evidentemente son más floridos y tienen un antecedente clave. En cambio aquí, como pasó con el tema de Lima, muchos pacientes eran tratados como intoxicaciones alcohólicas. Entonces se les hidrataba, se les ponía solamente solución salina y luego de la nada el paciente convulsionaba o de la nada el paciente no despertaba, así hipoglicemias severas, se les ponía glucosa y a diferencia de los alcohólicos intoxicados que despiertan con el agua y con el azúcar, estos no despertaban, terminaban convulsionando. Entonces ahí pasaba algo, ¿no? Y cuando veíamos el AGA, veíamos AGAs en 6.9, con GAPS en 25, GAPS en 30. Eran unas cosas verdaderamente terribles. Entonces, para repasar la fisiopatología, tenemos que el metanol, convertido por la alcohol deshidrogenasa, se convierte en el formaldehído y el aldehído deshidrogenasa lo va a convertir en el ácido fórmico, que es la molécula más tóxica que tenemos a nivel del sistema nervioso central. ¿Y dónde va? ¿Y qué es lo que daña? Ganglios basales y daña células de la retina. ¿Ya? Entonces, los síntomas visuales y el daño a nivel de ganglios basales explican, y también en las zonas mesiales, la presentación clínica que este tipo de pacientes tienen. Y luego, el ácido folínico y la folato deshidrogenasa, la tetrahidrofolato deshidrogenasa, se van a encargar de convertirlo en CO2 y agua. El problema es que son muy lentas. Por eso es que, ¿con dónde trabajamos? A nivel de la conversión, colocando moléculas que inhiban competitivamente al metanol. ¿Y quiénes son esas moléculas? El fomepizol o si no, el alcohol, que se puede dar endovenoso o con tragos. Las manifestaciones clínicas van a variar desde un periodo inicial, donde el paciente puede estar completamente asintomático, ya hasta tener síntomas de embriaguez. Simulan lo mismo que una intoxicación alcohólica, especialmente en nuestros pacientes, porque la intoxicación no es intencional, sino que es asociada a bebidas adulteradas, por lo cual muchos vienen después de haber consumido alcohol. Y muchos pacientes te van a decir, el paciente estaba consumiendo alcohol y ahora no despierta. Ese es el problema. Entonces, ese es el reto diagnóstico con este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, va a haber una disminución muy mínima de la actividad del sistema nervioso central y pueden tener vértigo como cualquier otra intoxicación por etanol. Las náuseas y los síntomas gastrointestinales se pueden presentar de la misma manera. El tema es el periodo latente, que va a pasar entre 6 a 30 horas, ¿ya? Que puede demorarse, ¿ya? O puede no presentarse, ¿ya? Y va a asociarse al tema de la producción de ácido fórmico y con los síntomas neurológicos clásicos de la intoxicación por metanol, que no son exclusivos de la intoxicación por metanol y que pueden ser asociados a la intoxicación por etanol o en pacientes que son drogodependientes o que tienen abuso asociados al abuso de drogas que te vienen después de coca, mezclan con un poquito de crack, le ponen un poquito de marihuana, entonces todos los síntomas vienen un poquito mezclados. Ese es el problema con ese tipo de intoxicación. Y luego el periodo final, cuando el ácido fórmico ya vence a la folato deshidrogenasa, alcanzando niveles tan altos que producen ya los daños neurológicos severos, con concentraciones de metanol por encima de 50 miligramos por decilitro que ya bordean la letalidad. Es ahí donde el paciente comienza a presentar convulsiones. Las convulsiones son de tipo tónico-clónicas, ya previamente pueden estar atáxicos o con vértigo, que es inespecífico, pero las convulsiones, la no remisión de los síntomas a pesar del manejo o abordaje inicial de una intoxicación por etanol con glucosados e hidratación,
Y luego de eso, la presencia de coma o compromiso mayor a nivel neurológico es justamente lo que ya nos hace sospechar de esto. El problema es cuánto puede tardar en presentarse. Como bien se ha mencionado, la fase inicial puede tardar en presentarse o durar entre 6 a 30 horas. Entonces, ¿por qué? Porque estos pacientes vienen consumiendo alcohol y los casos clínicos que hemos tenido en los hospitales son justamente eso, pacientes que se presentan después de haber tomado durante 2 o 3 días, ¿ya? Y de la nada ya no despiertan o convulsionan. Y uno piensa, pues puede ser una intoxicación severa por etanol, pero lo raro es que han tenido pausas, ya tienden a consumir bastante alcohol. Ellos han tenido pausas en el consumo de estos, han comido aparentemente, luego han vuelto a consumir y de la nada ya no despiertan. Y de la nada convulsionan. Entonces, dada nuestra realidad, el abordaje es muy diferente a, por ejemplo, lo que se podría abordar en otros países, que en realidad lo abordan igual que nosotros, solamente que nosotros debemos sospechar más aún por la coyuntura que tenemos. Entonces, el sistema nervioso central es el órgano diana que está afectado por el ácido fórmico y va desde embriaguez, convulsiones, coma y pérdida de la agudeza visual, que lo son también englobados entre los síntomas visuales. Gastrointestinalmente se va a comportar igual que cualquier otra intoxicación por etanol. Ya va a tener epigastralgias, va a tener náuseas, emesis, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los síntomas a nivel neurológico. El tema gastrointestinal va a hacer la irritación asociada especialmente porque estos pacientes vienen consumiendo también alcohol, o sea, perdón, alcohol de consumo humano. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico va a ser principalmente ante la sospecha o lo que se sugiere es que todo paciente que venga con un riesgo de intoxicación alcohólica moderada ya o severa, ya o que tenga antecedentes de consumo, adicción al alcohol, en realidad debería dársele a todo tipo de pacientes que vengan con estas presentaciones. Primero, un dosaje de gases arteriales, ¿ya? Aquí el orden está basado en la literatura, ¿no? En la literatura en donde ya uno sospecha intoxicación por metanol, pero en realidad en nuestra realidad lo que primero vamos a hacer, que esto es Colombia, que ya desde el 2016 ya tienen su guía de manejo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? A todos esos pacientes se les toma un AGA. La diferencia con las intoxicaciones por etanol es el anion gap, la acidosis metabólica y la brecha osmolar que estos se producen en este tipo de pacientes, a diferencia de una intoxicación por etanol. Ya ambos van a cursar con hipoglicemia, lo que significa que ambos tienen que tener dosaje de glucosa, por supuesto que sí, porque el diferencial es el etanol. Tenemos que tener un dosaje de gases arteriales, un dosaje de lactato, que en estos se eleva bastante, ¿ya? Y dosaje de electrolitos séricos para otros diagnósticos diferenciales. Especialmente estos pacientes pueden también con el etanol cursar con deshidrataciones, alteraciones a nivel del sodio. ¿Ok? Luego el tema de la brecha osmolar ya y del anion gap. Y si tenemos un paciente con un pH bajo, con presencia de acidosis metabólica, con GAP elevado, entonces esto nos obliga a sospechar en intoxicación por metanol y ahondar en las preguntas, especialmente si estos pacientes vienen ya con una escala de Glasgow ya por debajo de 13, un paciente que ya viene con estado de confusional o tendencia al sueño, que ha cursado con síntomas a nivel que comprometen alteraciones en la marcha, que ya sean de fosa posterior o también de ganglios basales. Ese tipo de pacientes ya debemos sospechar también intoxicación por metanol y pedir un dosaje de metanol y ácido fórmico. Lo que tenemos nosotros en mi hospital es el psicotox. Bueno, no lo tenemos, pero lo mandamos a San Fernando, atiende las 24 horas y se saca un dosaje de metanol sérico. Y con eso hacemos el dosaje. Y la tomografía cerebral en el contexto de que el paciente lo requiere o que se sospeche ese diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la tomografía cerebral? Puede que no encontremos absolutamente nada, especialmente si estamos en la fase inicial. Como les había mencionado, la intoxicación por metanol viene conjunto con la intoxicación por etanol. Y al reducirse la presentación de los síntomas, ojo, el etanol en este caso ya no controlado, ya cuando lo consumen junto con el metanol, retrasa la elevación del GAP, retrasa la reducción de la brecha osmolar, pero no tiene nada que ver con el tema de que tiene una función terapéutica. Si bien lo protege y da chance a que los síntomas neurológicos se presenten más tarde en ese paciente y que tengamos más oportunidad de poder ayudar y que quede con menos secuelas, ya eso no significa de que lo está protegiendo, ya, sino, o sea, tiene un efecto protector, digamos, porque nos da más tiempo para nosotros
ya, pero eso no va a significar de que porque ha tomado etanol, el metanol ya lo eliminó, no. El metanol igual se sigue acumulando, ya puede acumularse como también puede eliminarse a nivel renal, pero estos pacientes al tener deshidratación, su excreción también está disminuida, entonces el abordaje igual tiene que ser igual de intensivo y tiene que ser rápido. La tomo cerebral de este paciente ya muestra lesiones con hipodensidades y presencia de edema, que comprometen la región subinsular, así como las regiones subcorticales, tanto frontales como también temporoparietales, ¿no? Entonces, lo que se puede ver justamente es ya en cuando ya la intoxicación es severa, cuando el daño ya está establecido. No necesariamente se va a presentar en una intoxicación aguda que recién abordo, que tiene la fase inicial. Puede que muchos de estos pacientes tengan un atomo normal o puede tener ligeros signos de edema. Pero como se darán cuenta, el edema que se presenta en este tipo de pacientes es un edema subcortical con áreas de hipodensidad por neurotoxicidad, ¿ya? Entonces, parecería más un edema de tipo vasogénico, ¿ya? No es un edema típico de stroke y demás, pero sí se corrobora las zonas que son afectadas. Ganglios basales, región subinsular y región subcortical a nivel frontal, también puede haber a nivel occipital, pero es más frontal y temporoparietal. Y obviamente la lesión y la pérdida de la agudeza visual. Ya, entonces hay que calcular el anion gap, solamente les dejo la fórmula, la brecha aniónica en realidad como criterios diagnósticos que voy a mencionar más adelante, pone punto de corte mayor a 10. Ya, entonces, ¿qué tipo de acidosis es la que vamos a tratar? Que el pH esté menos de 7.3, un anion gap por encima de 10, ya, eso asociado a el antecedente o sospecha clínica de intoxicación por metanol y con síntomas clínicos, ya debemos sospechar en que se le tiene que pedir esta batería de exámenes. Y evidentemente, si ya tenemos presencia de metanol en sangre, tenemos que abordarlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a abordar? Primero, el ABCD, que para cualquier toxíndrome, para cualquier intoxicación, desde la protección de la vía aérea y la parte hemodinámica, ya es igual para todos los toxíndromes. Así que me voy a centrar en la parte del antídoto. Ya, en este caso tenemos dos antídotos. No lo tenemos aquí en Perú, ya, y tampoco lo tenían en Colombia en el 2016, que es el Fomepizol, ya, tiene dosis de carga y tiene dosis de mantenimiento. ¿Cuáles son las ventajas? Que es un antídoto específico, sintético, que no tiene los efectos adversos del etanol. Ya, a diferencia del etanol, no requiere monitorización rigurosa, no te va a producir síntomas gastrointestinales, no te va a producir hipoglicemia, ya, y no produce alteraciones a nivel de la conciencia, por lo cual es muchísimo más seguro. Es un antídoto específico. Lastimosamente, pues no lo tenemos. ¿Qué es lo que sí tenemos? Tenemos etanol, ya. Entonces, ¿cómo se debería preparar? Vamos a tener las dosis de carga y tenemos las dosis de mantenimiento, al igual que en el Fomepizol, que ahí también de ahí les comparto las diapositivas. En el caso del etanol tenemos que convertirlo, ¿ya? Y la ecuación es la siguiente. En la dosis de carga vamos a tener el volumen de etanol, cuánto de alcohol le vamos a pasar, ya sea por presentación endovenosa o por presentación gastrointestinal. ¿Y cómo se va a dar? Primero tenemos que buscar la alcoholemia deseada. Ya, la alcoholemia deseada es 0.6 miligramos por decir, es una constante en realidad de concentración de alcohol que tiene que ser efectivo para inhibir competitivamente la alcohol deshidrogenasa. Ya, luego el volumen de distribución también es una constante. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? El peso del paciente. Ya, el porcentaje de la solución a utilizar, dividido entre el porcentaje de la solución o concentración de alcohol que tenemos, ya, y la gravedad específica del etanol. En castellano, aquí les traigo el ejercicio, también extraído de la misma guía. Si, por ejemplo, la distribución del volumen del etanol es 0,6 litros por kilo y la gravedad específica ya es una constante, entonces lo único que tenemos que calcular en esto es reemplazar con las concentraciones de etanol que vamos a utilizar y evidentemente el peso del paciente. Entonces nuestra ecuación que teníamos acá se simplifica de esta manera. Ya, entonces el volumen de etanol sobre la dosis de carga. ¿Y cuál va a ser esta? En este caso, la alcoholemia deseada va a ser 150 miligramos por decilitro, que es la dosis de carga que nosotros tenemos que aplicar. Ya multiplicado por la constante, ya eso no varía, multiplicado por el peso del paciente, y eso lo vamos a dividir entre la concentración de etanol por 0.79, que es la constante. Después de hacer todo ese cálculo, ¿a qué nos sale el volumen de etanol de la dosis de carga que vamos a usar? 797 ml intravenoso de carga de etanol al 10%. Entonces, esa es la dosis de carga. ¿Qué hacemos para la dosis de mantenimiento? La ecuación ya es
la misma, las constantes son iguales. Entonces, el etanol se elimina de manera constante, así que tenemos siempre que va a disminuir más o menos 20 miligramos por decilitro por hora, así que siempre tenemos que reponer una concentración parecida. Entonces, se utiliza la fórmula de volumen de etanol, pero ahora en mantenimiento, y se va a usar de la siguiente manera. Ya la dosis de carga, que fue la que se utilizó por la eliminación de etanol por hora, que es la constante, sobre la alcoholemia deseada. Entonces, tenemos la siguiente ecuación, para poderlo entender. Si teníamos 700 ml, que fue la dosis de carga que usamos, y la eliminación del etanol de la sangre por vía renal es de 20 miligramos por decilitro, entonces multiplicamos 20 por 797, que fue la dosis de carga, y lo dividimos en 350 miligramos, que es la constante que queremos. Entonces, para la misma concentración de etanol endovenoso al 10%, ¿cuánto sería la dosis de mantenimiento que deberíamos pasarle? 106 mililitros de etanol al 10% por hora para mantener una concentración de etanol de 150 miligramos en sangre, porque tenemos que reponer esos 20 miligramos por decilitro. ¿Ya? Entonces, esa es la parte, digamos, de hacer los cálculos, de hacer la matemática, ¿ya? Pero aquí igual les voy a pasar las diapositivas, ¿ya? La dosis de carga es justamente las constantes que se mantienen, ¿ya? Y mantenimiento simplemente es usar lo que ya usamos de la dosis de carga, multiplicándolo por la tasa de depuración del alcohol, y eso lo dividimos entre 150, que es ¿no? Entonces, ¿cuánto nos va a salir? En base a la dosis de carga, se calcula dosis de mantenimiento, ¿ya? ¿Y qué pasa si no tenemos alcohol endovenoso? Que es también lo que pasa en nuestra realidad. Podemos utilizar bebidas artesanales, ¿ya? ¿Cuál? Pues vodka, aguardiente, ron, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos? El porcentaje o la concentración de alcohol que tiene esta bebida, porque en base a la concentración hacemos la misma ecuación. Entonces, ¿en qué se traduce? Tenemos una dosis de carga y mantenimiento para un paciente de 70 kilos, que ya, por ejemplo, nosotros ya lo teníamos tasado. Entonces, queremos una alcoholemia de 130 miligramos por decilitro y vamos a usar aguardiente al 29%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente modificar la dosis de carga que vamos a usar acá por la constante, como si fuera una dosis o sea, vamos a hacer la misma ecuación, pero para una dosis por bebidas artesanales por vía gastrointestinal. Simplemente tenemos que reemplazar las concentraciones. En este caso, la alcoholemia va a tardarse un poquito más en alcanzar esas dosis de 150 porque es por vía gastrointestinal. Por esa razón, las concentraciones de alcohol que se tienden a usar por vía gastrointestinal son mayores. En sangre, un 10% o no más del 20% es suficiente como para poder tener concentraciones adecuadas. En cambio, en 5 al 10%. En cambio, en el tema gastrointestinal, como la absorción demora y evidentemente no todo el alcohol se absorbe, ya entonces tenemos que usar concentraciones más altas. En este caso, usando aguardiente al 29%, topes de 30. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos la misma ecuación y nos sale tanto que la dosis, nos va a salir una dosis de carga, que si fuera gastrointestinal, ¿cuánto deberíamos aplicarle? 238 mililitros de vía oral de carga, ya por sonda nasogástrica, porque ese paciente, o de lo contrario, igual por vía oral, si es que llegara a estar consciente, ya, y luego para la dosis de mantenimiento se hace la misma ecuación. Entonces, este ejercicio se hace con todos los pacientes. Recuerden, necesitamos el peso y la concentración del alcohol. Y en base a eso se va a administrar. Y normalmente cada cuánto debemos administrar es en infusión continua cada hora. Se tiene que administrar esa dosis de etanol por vía gastrointestinal. Ya, entonces, seguramente van a surgir preguntas de estas ecuaciones, pero es la dosis corregida justamente para poderle calcular a cualquier paciente con cualquier bebida, con cualquier presentación endovenosa o gastrointestinal. Pero no se puede administrar así nada más. Tiene que administrarse con glicemia, porque una de las complicaciones del etanol es que va a producir hipoglicemia. Entonces, ¿cómo se debería administrar por vía intravenosa? Tiene que ir con un glucosado, ya tiene que ir, en este caso, con un glucosado de dextrosa al 5%. ¿Cómo se debe preparar? 450 ml más el etanol al 96% en 50 cc y se van pasando los bolos dependiendo cómo es que sea tu presentación, ya para mantener las concentraciones séricas que tú deseas. Y por vía oral, de la misma manera, se tiene que administrar ya sea en bolos, por 3 ml por kilo, etcétera, de la solución que tú ya has preparado. Cuando es endovenoso, recuerden, siempre tienen que administrar con glucosados en el momento que administren el etanol.
Y si fuera gastrointestinal, de por sí ya tiene que tener glucosados como mantenimiento, pero evidentemente aquí es la forma en cómo lo tienen que indicar, por ejemplo, el personal de enfermería. Ahora, ¿cuándo detener la infusión de etanol? Ya, ¿cuándo deberíamos parar con el tema del alcohol? Primero, que las concentraciones de metanol sean por debajo de 20 miligramos por decilitro, que el pH sea normal y que los síntomas se hayan resuelto. Entonces, esos son los criterios para detener la infusión de etanol. O de lo contrario, ¿por qué? Porque la intoxicación por etanol, ya sea la hipoglicemia, ya sea los síntomas gastrointestinales, ya los conocemos, tenemos cómo tratarlos. Entonces, el tema es reducir la concentración de metanol. Ese es el tema de los antídotos. ¿Es la única forma de tratarlo? Por supuesto que no. Tenemos el tema de la terapia de eliminación o clearance de manera extracorpórea. En castellano, diálisis. Ya esos pacientes necesitan diálisis, hemodiálisis. Ya tiene que ser rápido. ¿Qué pacientes deberían ingresar hemodiálisis? Todo paciente que ingresa con pH por debajo de 7.15, con un gap mayor a 24. O sea, de verdad, y la mayoría de los que han venido a mi emergencia han venido así. Así que todos ya tenían criterio de hemodiálisis ya que presenten coma, convulsión o déficit o alteraciones a nivel visual, porque ya sabemos que es la fase tardía en donde ya hay insuficiente ácido fórmico que está dañando ese sistema nervioso central. Ya, y por último, metanol con concentraciones mayores a 50. La dosis de letalidad se describe, por ejemplo, en el psicotos que nosotros tenemos, concentraciones por encima de 70, es letal. O sea, probablemente ya esa persona vaya a morir, no importa lo que hagas, se va a morir, pero han vivido, y han vivido gracias al soporte que se les ha dado y al soporte que se les da en la UCI, ¿no? Posterior a lo que nosotros iniciamos, ¿no? Entonces, ¿y es lo único que podemos hacer? Por supuesto que no, hay mucho más por hacer. ¿Qué más se puede hacer? Hay terapias coadyuvantes. ¿Cuál es el tema del bicarbonato? ¿Se puede administrar bicarbonato? En este caso, la recomendación de esta guía es que sí. ¿Por qué? Porque el bicarbonato va a ayudar a la neutralización de hidrogeniones, porque en este tipo de casos, al riñón, pues, o sea, es demasiada chamba para poder neutralizar con el bicarbonato endógeno que tenemos, y el bicarbonato administrado de manera endovenosa tiene alguna función. ¿Cuál es el problema y qué tenemos que monitorizar? El CO2. ¿Ya? Porque en este tipo de pacientes uno de los criterios es que el CO2 esté por debajo de 30, ya que te hablan de que el paciente está ácido y está depurando. Evidentemente el bicarbonato endógeno, el exógeno que administremos, puede jugar una mala pasada al momento de producir más CO2, pero ayuda a neutralizar los efectos deleterios del ácido fórmico cuando son metabolizados. Ya, especialmente porque el ácido fórmico está ahí donando hidrogeniones a lo loco, entonces necesitamos un buffer. Entonces, administrarlo se puede hacer, pero tienes que tener cuidado con los niveles de CO2. Especialmente, si ya tienes el tema de la ventiloterapia y estás con tu ventilador mecánico ya intubado a tu paciente, pues genial, ahí es más fácil controlar. El tema de los glucosados, al igual que el etanol, y como vamos a usar etanol, entonces tenemos que tener glucosados administrados de vía endovenosa para poder tratarlo. Y por último, el ácido fólico y el ácido folínico que se puede administrar. ¿Funciona? Por supuesto que sí, porque es el sustrato para la enzima. Entonces necesitamos un sustrato para que esa enzima funcione. Si bien no lo hace tan bien, se demora en hacerlo, pues es mejor que no, es mejor tener algo más, ¿no? O sea, tenemos el antídoto, tenemos la terapia dialítica, le estamos hidratando a ese paciente para que ese riñón no falle, y de por sí, tener a la mano que la enzima también funcione ayuda, ¿no? Ayuda lento, pero ayuda, y es mejor tenerla, ¿no? Porque va a continuar haciendo su función de manera tardía, depurando los restos de metanol que queden. Entonces, sí, no es lo principal, pero no hay que olvidar el tema del ácido fólico y el ácido folínico. De los dos, ¿cuál se recomienda? El folínico porque se administra de vía endovenosa. Las dosis me parece que son entre 10 miligramos por kilogramo dosis ya de ácido folínico administrado de manera endovenosa. Ya y el ácido fólico se puede administrar, pero el tema de su biodisponibilidad, por ser gastrointestinal, porque estamos con el alcohol adentro, va a ser mucho más retrasada. Entonces es mejor usar la vía parenteral. Ya, no he mencionado aquí nada de lavados gástricos, ya, ni lo intenten, ya, porque no sirve. Con las concentraciones en metanol se alcanzan muy rápido, ya, su biodisponibilidad del metanol antes de que el riñón se lo depure, más o menos tiene una vía media de 30 minutos a una hora. El problema es que ya ahí ya se comenzó a metabolizar.
Entonces, ayudan un abordaje a nivel de estimular los vómitos, un lavado gastrointestinal, no sirve, ¿ya? Porque se vacía muy rápido el estómago y estos pacientes ya vienen después de haber tomado durante muchas horas o días. Entonces, lo que vamos a encontrar es que ese metanol ya está dentro. De nada va a servir estimular los vómitos, ya, porque ya de por sí, pues, esos pacientes pueden tener ya erosiones, ya pueden tener emesis. Entonces, estimular los vómitos o los lavados no sirve de nada porque el metanol se absorbe tan rápido como se absorbe el etanol. ¿Ya? Entonces, no sirve de nada. Entonces, no menciono el tema del lavado gastrointestinal porque no tiene ninguna utilidad. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes deben de ingresar a shock trauma? Todo paciente con criterios de ingreso a la UCI, ya que les voy a mencionar después. Paciente que tenga imposibilidad, o sea, de tu ABCD, paciente que tenga necesidad de abordaje vía aérea, se va a shock trauma. Paciente que no tenga disponibilidad de laboratorios en el momento para poder dosar, es mejor tenerlo con monitoreo estricto hasta que tengamos los laboratorios a la mano. Compromiso neurológico del paciente con requerimiento de TAC de cráneo. Evidentemente, ¿a quienes le pedíamos? A los que venían ya con compromiso neurológico. Eso significa a casi todos, ya, especialmente si convulsionan, ya, y alta sospecha de intoxicación. Si ya tú sospechas de que tiene intoxicación, en este caso, probablemente en los primeros casos no lo sospeches, pero ya con la noticia de que sale, por ejemplo, el punto de oro, todo paciente que venía en nuestro hospital con sospecha de punto de oro, de frente ingresaba a shock trauma, con consumo de punto de oro, que habían tomado punto de oro y que el paciente no despierta, de frente se iba a shock trauma, de frente le hacíamos la tomografía, ya tenía todos los basales y ya teníamos el psicotox pidiéndole al familiar para que lo vaya a pagar. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos la alta sospecha de que este paciente esté intoxicado por metanol. Así que, y no tener las modalidades de tratamiento, con más razón todavía, no tenemos el etanol a la mano, ya, con más razón tiene que entrar a un monitoreo estricto y ante la posibilidad de una reanimación o resucitación inicial rigurosa, ¿no? Entonces, esos pacientes son los que deberían ingresar a la unidad de shock trauma, no los dejen en los tópicos, ¿ya? Porque existe riesgo de que terminen falleciendo ahí. ¿Cuándo debemos hacer la interconsulta a la UCI o pasarlo a cualquiera de nuestras UCE? Todo paciente con inestabilidad hemodinámica por la acidosis van a requerir de vasoactivos. La realización de hemodiálisis es criterio para que se vayan a la UCI o que se queden en una UCE o que se queden en shock trauma, si es que no hay camas. La acidosis metabólica severa, ya, y convulsiones o coma. Paciente que viene convulsionando o en coma tiene que entrar después de la reanimación inicial a la UCI. ¿Por qué? Porque todo este proceso de eliminar las concentraciones de metanol con el antídoto, con la hemodiálisis y las secuelas neurológicas va a tardar un buen tiempo. Ya en promedio nuestros pacientes han tardado al menos una estancia hospitalaria en UCI de una semana como mínimo. Por lo cual, este paciente ya no hay que dudarlo, ese paciente se va a la UCI, tiene interconsulta a la UCI para transferencia, y pensar en que incluso si el paciente viene con pérdida de la agudeza visual, no te está convulsionando y viene medio embriagado, no significa que por eso lo puedas sacar a tópico, porque ya en teoría ya le iniciaste la terapia con antídoto. No, ese paciente tiene que ingresar a una unidad crítica para monitoreo estricto hasta que se resuelva el cuadro. ¿Y cómo? Con los criterios de resolución, ya sea con los criterios de resolución que incluyen el dosaje metanol, los síntomas clínicos y el tema de la normalización del medio interno. ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Quería hacerte una pregunta. Si habías leído o investigado algo acerca del uso de la eritropoyetina en estos pacientes. No había revisado acerca de la EPO. Ah, ya. Justo comentaba esto porque, bueno, hace un tiempo se hizo también una pequeña revisión de literatura sobre el uso de la eritropoyetina en pacientes intoxicados por metanol, sobre todo para el tratamiento de la neuritis óptica. Es sobre un estudio que se hizo, fue un estudio de caso y control que se llegó a utilizar, donde destacaban el uso de la eritropoyetina como eh, un, un factor proangiogénico para
promover por sus opciones regenerativas, proangiogénicas y antiinflamatorias y antioxidantes, lo que es el daño a nivel del nervio óptico y sobre todo de lo que es el disco óptico, buscando así mejorar o disminuir la lesión por metanol en estos pacientes que presentan este daño o ceguera. Por eso es que se planteaba que tener un efecto neuroregenerativo, neuroprotector, incluso protector celular. Dentro de esos estudios, ellos planteaban utilizar una dosis de eritropoyetina de 10.000 unidades cada 12 horas por 3 días. Junto con ello, pulsos de metilprednisolona de 500 2 veces al día por 5 días y luego se progresaba a prednisona durante 14 días. Del mismo modo también la utilización de ácido fólico 10 miligramos diario y vitamina B6, junto con vitamina B12 que iba a ser durante un mes. Y bueno, con eso buscaban disminuir estas lesiones ópticas o bueno, la maurosis en estos pacientes. Estos son estudios publicados allá por el año 2017 de Sefer Feins. No sé, por ahí les voy a compartir de ahí los artículos, pero me parecieron interesantes porque son unas, bueno, vendrían a ser ¿cómo les digo? Vendrían a propuestas para evitar la lesión en estos pacientes por la misma fisiopatología o compromiso que presentan por el daño al metanol. Bueno, buenas noches, ¿qué tal, chicos? Sobre también lo que comenta el Doggy Brian, ¿no? El uso de, lo que yo he revisado también, el uso de pulso máximo pueden ser hasta 4, como 5 días. Inclusive hay estudios que se hizo juntamente, solamente con los pulsos de eritropoyetina o coadyuvado con los pulsos de metilprednisolona, y sí hubo diferencia, bastante mejoría de la neurosis, ¿no? Recordar que también que esta patología, más que nada el ácido fórnico a nivel del nervio óptico, es casi el 50% de los pacientes sí o sí van a hacer retinopatía con daño severo, ¿no? Y eso es lo que, si hemos tenido los pacientes y hemos visto, y los han salido, de los pocos se salen con una marcada dependencia, ¿no? Por la misma ceguera que tienen, ¿no? Otros sugieren darle iniciales nomás apenas porque dentro de la clínica, la fase, dentro de las 6 a 36 horas, creo que inicia ya los síntomas visuales y deberíamos darlo ahí nada más, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía entendido, ¿no? Sobre el uso de metil y eritropoyetina. Y sobre otro también tema que es también un poco, nosotros no tenemos para dosar etanol ni metanol, ¿no? Pero si tenemos a la sospecha algo, iniciar, como dijo el doctor Pedro, ¿no? Diálisis de acuerdo a los criterios que hay, ¿no? Y el problema que ha habido siempre, bueno, lo que yo he visto entre los estos pacientes es que cuando dejar de iniciar el etanol en vía oral, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la fisiopatología y todo lo que lleva es que ya una vez que se formó el ácido fórnico, lo único que lo va a ir ahí a compensar va a ser la diálisis, ¿no? Por otro lado, el etanol, juntamente con el fumepizol, lo único que va a hacer es evitar más la formación, ¿no? Pero una vez que se tienen los criterios y que lamentablemente no tenemos
dosar etanol ni metanol, ¿no? Para suspenderlo, con criterios de, que tengan resolución de las acidosis, más que nada neon gas y el pH, ya se puede suspender, ya. Menos lo que también un poco había revisado. No sé qué saben sobre eso, que tienen algo a acotar. Bueno, ahorita les voy a pasar los datos. En nuestro caso, lo que hacemos en el 2 de mayo es cargamos 2 jeringas de agatope en una cadena de frío, le decimos al familiar los datos para que vaya a San Fernando, porque atiende las 24 horas, el costo del examen es solo 70 soles, en cuestión de horas tienes el dosaje de metanol. ¿Por qué lo usamos? Porque pues ahorita se los voy a pasar, es una herramienta que nosotros usamos porque dentro de los criterios diagnósticos, al final la resolución se va a ir en medida de esto. Los síntomas neurológicos, muchos de estos pacientes van a estar intubados o bajo pseudoanalgesia. Entonces, si bien eso ya corresponde al manejo de la UCI, cuando los pacientes se han quedado, en nuestro caso, este tipo de pacientes, felizmente, han sido transferidos a la UCI por la gravedad de los síntomas. No hemos tenido pacientes con intoxicación por metanol así 7 días. Pero he tenido la oportunidad de que me tocó la oleada cuando roté en la UCI y vi cómo lo abordaban. Y justamente el tema era cómo le retiras todo. Evidentemente, el problema es que puedes corregir la acidosis metabólica, pero el tema de los síntomas neurológicos, el cerebro es un órgano que tarda a veces en resolver, es el último incluso en la sepsis que va a mejorar o que va a tener esa resolución que en el riñón es casi inmediata, en el corazón igual. Entonces, uno de los criterios es que disminuya las concentraciones de metanol en sangre para decir ya hay que parar la diálisis. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que nosotros resolvemos aparentemente la acidosis, pero la diálisis intermitente también tiene la función de liberar o hacer el cleanse de metanol. Y si no es adecuado o queda dosaje de metanol aún dentro de la sangre, vamos a terminar con un paciente que luego presente síntomas neurológicos tardíos o que tenga mayor secuela neurológica. Ya, ahorita les voy a pasar. Acá tengo los datos, lo voy a agregar a las diapositivas para compartírselos. En nuestro caso, nosotros hacemos eso. Todo paciente con sospecha, le dejamos la orden al familiar y que vaya a San Fernando con las muestras de AGA que tomamos. Y ya ahí nomás nos muestra la foto de resultados, se cuelga en el drive y con código sacamos si el paciente tiene intoxicación por metanol. Es mucho más fiable porque si sale negativo, ya paramos toda la maquinaria, especialmente porque podría ser una intoxicación por etanol severa y el tratamiento del antídoto ya más bien podría ser deleterio para este paciente. Entonces, en este tipo de casos, tanto para el diagnóstico como para el destete, en nuestro caso sí mandamos al familiar a hacer dosaje de metanol. Aquí no lo tenemos, lo mandamos de manera particular. Afortunadamente, digamos que el examen no es un examen que es demasiado costoso o que está fuera del alcance de la mayoría de personas. Sí nos ha tocado casos sociales, especialmente pacientes en abandono en la calle. La mayoría ha fallecido, pero pacientes que vienen traídos por familiares, los familiares pueden abordar el pago de esos 70 soles, que es el costo del examen, y se puede tratar oportunamente. Ahorita les voy a pasar en las diapositivas, les comparto, les voy a pasar los datos para que puedan, bueno, en el caso de que ustedes también optaran, ese es el laboratorio que a nosotros nos queda súper cerca, ¿no? Y el familiar va al toque y tenemos ese dosaje. Claro, sí, ese es lo ideal, ¿no? O sea, suspendes todo en función a lo que es, ¿no? Pero muchas veces en cuanto a lo que es abordaje de un paciente tóxico es sospecha clínica, ¿no? Y no esperas tanto los paraclínicos, porque muchas veces no contamos con esto. Si ya tienes la sospecha, tienes el antecedente de la exposición y tienes un poco, más que la brecha osmolar, si bien es cierto, tanto la hiperlactacidemia como la brecha de la unión GAG, ¿no? Ya inicias el tratamiento, que muchas veces vas a tener más a la mano el etanol e inclusive la hemodiálisis, que por ende al dosaje, ¿no? De metanol, ¿no? Hay que también un poco la adaptación de esto es un poco de acuerdo a las circunstancias donde estamos. Por ejemplo, yo en mi sede no era un problema, era cesar el dosaje, ¿no? Se planteó así y en función a la acidemia, obviamente también, ¿no? Al retiro paulatino de metanol, porque tampoco para hacer el tratamiento óptimo, durante esta hemodiálisis, tengo entendido que se aumenta la dosis que tiene que tener en sangre de etanol, creo que eso se duplica a 200 hasta 300, no recuerdo bien el corte.
pero lamentablemente no en todos los lados lo tenemos ahí a la mano, ¿no? O sea, es en función, creo, esa ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Con respecto a eso, o sea, no hay duda de que si tenemos un paciente con la alta sospecha, justamente dentro de la presentación que les mandé, lo que recomienda incluso la guía de Colombia y la mayoría de textos y de literatura, ahí les he puesto la bibliografía, es que si tú tienes la sospecha, una alta sospecha que es por metanol, tienes que iniciar tratamiento, evidentemente, especialmente si tiene síntomas neurológicos graves, porque ya tiene una presentación tardía con más razón, pero pacientes que incluso vienen con una fase inicial, pero que ya tienen la sospecha o que el paciente te dice, ¿no? He consumido, el familiar te dice, ha estado consumiendo tal cosa, ya, o más aún si es un gesto suicida, tienes ya en ese momento ya que iniciar ante el riesgo-beneficio de que tal vez no lo sea, iniciar tu tratamiento para la intoxicación. El etanol es lo que más rápido tienes, pero igualito, o sea, cuando veas tus basales y que la brecha aniónica es muy alta, que ya esté con criterios de diálisis, ese paciente de inmediato también necesita la diálisis. Pero el tema es tener un dosaje inicial del metanol en sangre y luego un dosaje final, porque mucho va a importar las concentraciones de metanol para más o menos saber a qué es lo que te estás enfrentando. Concentraciones de metanol por debajo de 6 milimolar por litro, menos de 50 miligramos, menos de 20 miligramos por decilitro, en realidad tienden a tener un mejor pronóstico. Dentro de la literatura de la clínica se dice, ¿no?, que ese tipo de pacientes con menos de 20 tienen un mejor pronóstico e incluso no van a requerir diálisis de emergencia, se pueden tratar solamente con antídoto, comparado con los pacientes que tienen entre 20 y 50. Y los pacientes que tienen más de 50 miligramos, ¿ya?, o que incluso va por la letalidad, esos pacientes tienen un outcome muy malo y en realidad ya te tiene que conversar con la familia de que incluso haciendo el abordaje que tengas que hacer, ese paciente tiene un muy mal pronóstico. Y sí, sí ha pasado que ha venido pacientes más o menos conscientes. Al inicio sí nos pasó y poco a poco se fueron deteriorando hasta el punto que ya no respondían a nada. ¿Me entienden? Entonces, sí, o sea, el abordaje y con lo que ya salió en la coyuntura de los casos, ya todo paciente igual iniciaba tratamiento en mi hospital, igual se inicia tratamiento, pero de la mano de tener un dosaje de metanol inicial para más o menos también trabajar sobre qué es lo que le hay que informarle al familiar sobre el pronóstico de ese paciente y qué tan agresivos tenemos que ser. Porque el paciente que, por ejemplo, tenía concentraciones de 50, ese paciente inclusive, o sea, inclusive mejorar o el pH mejorar con bicarbonato, etcétera, ese paciente igual iba a ingresar a diálisis. O sea, ya ni siquiera lo pensábamos, ya venía el nefrólogo y le iniciaba la diálisis, que es muy diferente a, por ejemplo, pacientes que tenían bajas concentraciones. Ahí igual se hacía interconsulta nefro y el nefro también nos decía, vamos a iniciar diálisis, vamos a ver cómo responde la brecha aniónica, dejaba sus sugerencias y iniciamos todo el manejo endovenoso, ¿no? Igual el paciente que se sometía a ventilación mecánica, ya casi de manera mecánica colocábamos el CAF y ya llamábamos para que hicieran diálisis, ¿no? O sea, no me refiero a que el metanol necesitemos para iniciar tratamiento, pero sí funciona porque necesitas un tamizaje inicial, especialmente porque puedes tener una alta sospecha, pero imagina de que es una intoxicación severa por cualquier otra droga e inicias tratamiento, por ejemplo, con etanol, que probablemente es la toxina que en este caso está acumulada, ¿ya? Entonces, y no tiene metanol, entonces no hay necesidad de, por ejemplo, conseguirle pasando ese tratamiento porque todo el manejo del metanol en nuestro país consiste este, en dopar o alcanzar concentraciones de etanol altas justamente para vencer al metanol. Pero eso también tiene efectos deleterios sobre también el estado neurológico del paciente, sobre la etapa metabólica y efectos a nivel de también del gastrointestinal. Entonces, el antídoto que usamos es una toxina menos fuerte, pero igual hace daño. Si tuviéramos fomepizol no habría problema, podríamos administrárselo y no pasa nada porque al fin y al cabo, bueno, no es, ya está, quedó ahí. Pero el problema es que estamos usando una toxina, o sea, que en concentraciones altas también es deleteria. Entonces, si es necesario, no en el de manera inmediata porque no hay a la mano, pero sí tener un dosaje inicial y evidentemente es la prueba confirmatoria o el gol estándar de que es una intoxicación por metanol. Porque si no lo es, detienes tu tratamiento. No hay necesidad de ser tan agresivo como, por ejemplo, con respecto al antídoto, pero si necesitas diálisis para la acidosis, pues la vas a tener que usar. Si tienes falla renal, igual se va a usar, pero por ejemplo, detienes el antídoto, que en este caso es una toxina que hace daño. A eso me refiero. No es que no vamos a iniciar, igual se inicia, pero es el gol estándar igual al inicio para saber si vamos a continuar con el antídoto.
Sí, doctor, disculpe. Sí, no sé si es mucha molestia. ¿Podría volver a explicar las fórmulas? Porque la verdad que me he confundido un poquito. No sé si, doctor, Pedro, podría volver a explicar la fórmula, por favor. Sí, sí, a ver, un ratito. A ver, voy a compartir pantalla. Un ratito, un ratito. Acá está. A ver, compartir pantalla. Ya, acá está. A ver, ya se ve. Acá ya les estoy mandando lo que es este es el Centro de Intoxicación, Control Toxicológico y Apoyo a Gestión Ambiental en San Fernando, atiende las 24 horas. Dentro de las toxinas, pueden buscarlo en su website y tenemos todo esto, ya en las toxinas acerca de alcoholes tóxicos, hidrocarburos, y toda una lista, ¿ya? Entonces, si están, pues ahí, bueno, si les interesa, entonces, pues ahí tienen los datos. Eh, puede, puede ir a cualquier hora familiar dejando las muestras si no hay problema y también pueden consultar por el número telefónico, ¿ya? Entonces, vamos a ver, un ratito. Ya. Eso, doctor. Yo, por ejemplo, ¿cómo, o sea, de dónde sale perdón la pregunta, ¿de dónde sale la alcoholemia deseada? ¿De dónde sale la gravedad específica del paciente? ¿De dónde salen esos valores? Es lo que yo me perdí un momento. Ya. A ver, ya a ver, lo que pasa es que nosotros para poder tener, a ver, el alcohol, ya, una vez que ingresa a la sangre, se depura a una velocidad de aproximadamente 20 miligramos por decilitro por hora, ¿ya? Lo que normalmente las concentraciones de alcohol que tú deberías tener en sangre para tener su efecto antídoto competitivo contra el metanol son más o menos aproximadamente de 100 a 150 miligramos por decilitro. Evidentemente no te vas al borde inferior, te vas más o menos en un intermedio, 120, 150 miligramos por decilitro. Entonces, tu dosis de carga tiene que estar basada en que tienes que conseguir lo más rápido posible la concentración competitiva del etanol con respecto al metanol. Una vez que tú alcanzas esa concentración competitiva, ya la dosis de mantenimiento va a ser cuánto de alcohol le tengo que pasar diluido para poder completar o mantener esa concentración plasmática deseada, ¿ya? Sabiendo de que esto se depura o va a caer 20 miligramos cada hora. Entonces, todo va a depender en la concentración del alcohol que tú estás usando. A mayor concentración se necesita menores dosis y a menores concentraciones, pues necesitas pasar más volumen, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que tenemos es que cómo se va a calcular la dosis de carga, ya sea endovenoso o gastrointestinal, ¿ya? La fórmula es esta, ¿ya? De las cuales hay constantes, ¿ya? Pero aquí te dejo la fórmula, que es básicamente la alcoholemia deseada. En este caso, quiero alcanzar 150 miligramos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Voy a utilizar, por ejemplo, etanol endovenoso al 10%. Entonces, tengo el etanol endovenoso, puedo alcanzarlo más rápido, a diferencia del otro que va a demorar en alcanzar la concentración inicial, entonces puedo alcanzar una dosis tope deseada más rápido. Entonces, ¿qué hago? Y también se va a depurar más rápido. Entonces, alcoholemia deseada por el volumen de distribución del etanol, ya por el peso del paciente. Y hay que pesar a ese paciente, tener más o menos un peso aproximado de ese paciente. Lo siguiente que vamos a hacer es dividirlo entre el porcentaje que vamos a usar. Ese porcentaje viene definido en la presentación que tú tienes, ya sea endovenosa al 5, al 10%, o ya sea el alcohol artesanal que tú quieras usar. Llámese tu ron, tu vodka, todos a la vuelta tienen la concentración de alcohol que tiene esa bebida alcohólica, whisky. Nosotros les damos bastante whisky y Ruskaya. Entonces, más o menos trabajamos al 18% aproximadamente, o un poquito más. Entonces, tú tienes que ver la concentración de solución a utilizar, porque en base a eso vas a ver la cantidad de alcohol que vas a colocar. Y eso se multiplica por la gravedad específica del etanol. Ya, esa es la fórmula.
Pero esta es la forma más simplificada. Una consulta, disculpe. ¿Esa que dijo la gravedad específica es una constante? Sí. ¿O es... Ah, ya, siempre es 0.79. Sí. La gravedad específica del alcohol es 0,79 miligramos por ml. Ya es la constante. Y el volumen de distribución del etanol es de 0.6 litros por kilo. Es la constante. Entonces, solo tenemos que reemplazar esos valores en nuestra ecuación. Entonces, la dosis de carga para un paciente de 70 kilos, que queremos una concentración deseada de 150, vamos a usar ampollas de etanol al 10%, entonces vamos a reemplazar la fórmula. Vamos a cambiarlo, 150, que es la dosis deseada, ya por la constante que es la distribución del etanol. Perdón, un ratito. Entre los alumnos del curso que yo tengo asignados están... Ya. Entonces ya tenemos el peso del paciente, tenemos la concentración, tenemos el peso del paciente, tenemos las constantes, la concentración ideal que debemos utilizar y la solución. Vamos simplemente a reemplazar nuestros valores. ¿Ya? Está el micrófono. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar. Cambiamos simplemente los valores. Como verás en la ecuación, se están reemplazando y el volumen de carga que tienes que administrar de etanol al 10% por vía endovenosa es de 797 ml endovenoso de carga. ¿Cómo va a ser el mantenimiento? La fórmula es más simplificada. Como la concentración deseada va a ser reemplazar esos 20 miligramos que deseamos reponer constantemente, ya las constantes no se usan, trabajamos en base a la dosis de carga que tú utilizaste. O sea, a lo que tú usaste, se va a sacar eso, un porcentaje de cuánto deberíamos poner. Y la fórmula es la siguiente. ¿Cuánto de volumen de etanol necesitamos para mantenimiento con esa concentración de dosis de carga que usamos? El volumen de la carga por la eliminación de etanol por hora, que es de 20 miligramos por decilitro, entre la alcoholemia deseada. ¿Y eso que se va a traducir? En lo que usamos de la carga por 20, que es lo que se va perdiendo por hora, y dividido entre 150, que es en la concentración deseada que queremos mantener constante. ¿Y qué te va a salir? Que al 10% endovenoso necesitas solo 106 endovenoso para completar esa concentración una vez que tú ya necesites mantenimiento de etanol. Para bebidas artesanales hacemos el mismo ejercicio, solo que las concentraciones se modifican. Nada más. Aquí vamos a buscar concentraciones un poquito más bajas porque recordemos que el alcohol a nivel gastrointestinal tiene efectos deleterios, irritación, gastritis y demás. Entonces hay que ser un poquito más precavidos con esto, ya porque si vamos a utilizar dosis más altas, esa costa también de dañar más el sistema gastrointestinal y que esté menos permeable. Ya, y recordemos que esos pacientes van a estar inicialmente en NPO y luego hay que iniciarles dieta. Entonces necesitamos que esa mucosa gástrica no se irrite demasiado. Por lo tanto, las concentraciones tienden a ser un poco más bajas, pero dentro de los valores deseados, y simplemente reemplazamos las constantes y la concentración de etanol, que en este caso el aguardiente es 29%. ¿Cuánto te sale tu dosis de carga con 29% bioral? 238. Y en mantenimiento, la misma ecuación que usamos para la dosis de carga inicial, lo usamos reemplazando y te sale 37 ml por hora de aguardiente al 29%. ¿Cómo se va a indicar a la enfermera? Siempre diluido con glucosa al 5% de esta manera. Solamente que conjugas o haces tu ejercicio, ¿no? Y ya está, pues. Gracias, doctor. Ok.